Ya dio inicio la eliminatoria de la CONCACAF rumbo al Mundial de Futsal Femenino y por eso es que hoy vengo a repasar todo lo que sucedió en el primer día de competencia. Bueno, y aquí estoy para dar una cobertura diaria de lo que sucede en este primer campeonato de futsal femenino. Se los pregunté en el video de la previa y aunque no hubo tanto apoyo, digamos, en cuanto a vistas, en cuanto a cantidad, sí lo hubo en calidad. Sé que hay mucha gente interesada detrás de lo que pueden hacer sus selecciones e interesada en cómo se puedan desarrollar esta nueva rama, digamos, que se está dando aquí en la CONCACAF, y por eso es que me pareció bastante interesante y vamos a hacer el esfuerzo por hacer un video diario de todo lo que está sucediendo, que básicamente son los 3 días de la fase de grupos, las semifinales y luego la final. Ya se disputó el primer día, la jornada 1, digamos, aunque con una trampa de que no exactamente dio inicio el día de hoy este campeonato, sino que en realidad empezó desde ayer que se disputó la fase previa, y por eso es que vamos a repasar primero lo que sucedió el día de ayer. Esa fase previa era entre dos selecciones centroamericanas, Honduras y Nicaragua, que se disputaban el último cupo en la fase de grupos. La que perdía se iba directamente a su casa, la que ganaba entraba al grupo B para disputar al menos la fase de grupos. Fue un partido con muchísimos goles que finalmente terminó 6-5 en favor de la H. Honduras, que fue la selección que se clasificó en un partido que tuvo de todo, porque muy temprano, en 4 minutos, Honduras puso el 1-0 gracias a Catherine Amador. El 2-0 lo puso un minuto más tarde gracias a un tiro libre de Raquel Alvarado. Respondió Nicaragua a los 10 minutos, 2-1 gol de Reina Hernández. Luego Honduras restableció su ventaja un minuto más tarde, 3-1 Catherine Amador nuevamente. 3-2 respondió Nicaragua al minuto 15 antes de irse al descanso, y en la segunda parte vino la locura porque Nicaragua, minuto 26, 3-3 gracias a Rosamena, y la propia Rosamena un minuto más tarde le dio la vuelta 3-4 para que Nicaragua lo liderara y aumentara la ventaja 5 minutos después gracias a María Arbiza. 3-5 estaba ese partido a falta de 8 minutos para que terminara, y cuando faltaban solamente 3, 4-5 gol de Linda Moncada, el descuento, digamos, para Honduras, y faltando 2 minutos, Catherine Amador, que puso su triplete con el 5-5, y se fueron a tiempos extra, en donde ya llegó el gol definitivo 6-5 de Raquel Alvarado, que pues anotó su doblete al minuto 47, y con eso Honduras fue la selección que se quedó, insisto, con ese último boleto. Nicaragua, que desgraciadamente solo disputó ese partido y ya se devolvió a territorio nicaragüense. Entonces Honduras completó el grupo B con Costa Rica, Estados Unidos y Canadá, que eran las que estaban a la espera de ver quién era esa selección que se unía a ellas. Ya teníamos el grupo A, que lo habíamos comentado: Guatemala, Cuba, Panamá y México. Y ya hoy, eso fue ayer, y ya hoy empezaba de una vez la primera fecha de este torneo. Así que vamos a repasar los 4 partidos en el orden en cómo se dieron. El que fue más temprano, Costa Rica frente a la selección de Canadá, que finalizó 3-2 con victoria para las costarricenses, que iniciaron perdiendo a los 7 minutos, gol de Esther Brossard para Canadá. Luego al minuto 14 lo igualó la selección costarricense gracias a Yerlin Varela. Así se fueron al descanso con el 1-1, y en la segunda parte Costa Rica, que logró ponerse en ventaja 2-1 al minuto 24, gol de Roxini López, 3-1 al 27, gol de Mariela Alfaro, y logró descontar Canadá cuando faltaban 5 minutos gracias a Sheila He, ese 3-2 que ya fue el definitivo. Costa Rica, que inició con una enorme victoria, porque recordemos que había un poco de incertidumbre sobre el nivel de varias de estas selecciones, y Canadá era una que pues parecía una piedra en el zapato en el camino de Costa Rica para conseguir la clasificación al Mundial, y ya consiguió esta victoria. Así que primer obstáculo superado para las costarricenses. A segunda hora se dio el partido entre Cuba y Panamá. Recordemos todo esto allá en el Domo Polideportivo en la ciudad de Guatemala, que es donde se está jugando por completo este premundial, este primer campeonato femenino de futsal. Cuba-Panamá, que finalizó 2-6 con victoria para las canaleras. El primer gol llegó hasta el minuto 12. Tuvieron que esperar bastante para que Maritza Scardín pusiera el primero. Luego a los 16 minutos, Adriana Abadía, que puso el 2-0, y un minuto más tarde Estefanía Salas puso el 3-0 para que llegara un cuarto cuando faltaban 2 minutos para irse al descanso, obra nuevamente de Adriana Abadía. Se fueron así con el 0-4 al medio tiempo. Inició la segunda parte con el descuento de Cuba, el 1-4 al 22, Yariana Sansuneki.
y luego ya llegaron más goles de Panamá, el 1-5 al 31, gol de Kenia Rangel, el 2-5, otro descuento de Cuba, obra de Catherine Rodríguez, y finalizó otro gol de Kenia Rangel al minuto 36 para que Panamá cómodamente se llevara la victoria frente a al combinado cubano, así que buen inicio también para la selección panameña. El tercer partido era donde debutaba la selección que jugó el día de ayer, Honduras, que se enfrentaba a Estados Unidos. Todo un reto que tenía por delante y se evidenció con el resultado. 0-7 fue la victoria para la selección de las Barras y las Estrellas, que tuvieron un paseo en ese encuentro frente a la H. El primer gol a los 3 minutos, Sarah Martin, y la propia Martin puso un minuto más tarde el 0-2. El tercer gol llegó al minuto 9, obra de Ashley Henderson, y al 19, antes de irse al descanso, llegó el cuarto, Kirsten Korienke, para que finalizaran muy cómodas esos primeros 20 minutos. Y en la segunda mitad, 0-5, nuevamente Kirsten Korienke al minuto 28, al 30 Sarah Martin con su triplete, y al 35 Ashley Henderson, que despachó el séptimo gol y el definitivo para ya este marcador, insisto, 0-7 en favor de las norteamericanas, y Honduras, que bueno, llegaba con el cartel de ser la selección más débil, digamos, de este premundial, por ser la única que tuvo que disputar una fase previa por las circunstancias, porque fue una selección que se pudo conformar hasta muy tarde, que no tiene un proceso previo. Entonces pues hay un mérito detrás de esta selección hondureña de siquiera haber clasificado a la fase de grupos. Ya a partir de aquí es bastante complicado que puedan pelearlo, pero veremos cómo les va en sus próximos partidos. Y ya solamente nos queda repasar el último encuentro del día, donde debutaron la selección mexicana y las anfitrionas, que era la selección de Guatemala, y desgraciadamente para las chapinas cayeron 2-6. El primer gol al minuto 1 de México, Rosa Aguiar, que ya las ponía con ventaja. Al minuto 5 lo duplicó Erika Soto. Al minuto 7 llegó el tercero gol de Joana Carrera. Estaba haciendo un paseo, la verdad, para México. Al minuto 18, cuando faltaban 2 minutos para el descanso, Rosa Aguiar puso su doblete. Y al minuto 19, Evelyn González puso el 0-5. Estaba haciendo un dominio amplio de la selección mexicana. Y el segundo tiempo, al menos el inicio, cambió un poco esta dinámica, porque Guatemala entró con otra actitud y logró conseguir 2 goles, y muy rápido. Al primer minuto del complemento, Andrea Chajón puso el 1-5, y un minuto más tarde, en el minuto 2 de esa segunda parte, Grecia Santizo puso el 2-5. Sin embargo, México volvió a apretar el acelerador y llegaron 2 goles más. El 2-6 llegó al minuto 31, obra de Itzel Cruz, y el 2-7 definitivo, Mariana González puso ya el cierre de este partido. Guatemala, que en los últimos minutos incluso puso a portera jugadora de campo para intentar recortar un poco la distancia, porque aquí el gol diferencia puede llegar a afectar en el tema de la clasificación para las semifinales, pero no lo pudo conseguir y finalizó este partido 2-7. Por cierto, al inicio dije 2-6, era 2-7 el total, 5 goles de diferencia con ventaja para las mexicanas. Y que vamos a observar por acá cómo está entonces el tema de las tablas, cómo quedaron entonces tras las primeras fechas. Es bastante sencillo de entender en este momento. El grupo A con México liderando 3 puntos y un +5, y Panamá, que tiene esos mismos 3 puntos, pero consiguió la distancia de 4, así que un +4. Ya después Cuba con el -4 y Guatemala con el -5. Mientras que si vemos la tabla del grupo B, lo lidera Estados Unidos con esos 3 puntos y el +7 por la goleada que consiguió frente a Honduras, y Costa Rica, que aunque tiene los mismos 3 puntos, pues solamente tiene un +1 en ese sentido. Lo mismo con Canadá, el -1, y Honduras el -7, ese espejo que se genera en el inicio de las fases de grupos. Y por supuesto también vamos a repasar cómo está el tema de la fecha de mañana, porque hoy se disputó la jornada 1, mañana de una vez es la fecha 2. Aquí pueden observar, miércoles 30 de abril, Canadá frente a la selección de Honduras por el grupo B, México frente a Cuba por el grupo A. Por el grupo B nuevamente, Estados Unidos frente a la selección de Costa Rica, y se cierra el día con Panamá, Guatemala por el grupo A. Ya después el jueves tendremos la fecha 3 para finalizar la fase de grupos, conocer quiénes son las 2 selecciones que se clasifican a las semifinales, y el fin de semana, sábado y domingo, disputar lo que es definitorio ya para clasificar la Copa del Mundo, porque recordemos, son las 2 finalistas, esas 2 selecciones que se disputan el título, son las que también clasifican a Filipinas 2025, a esta primera edición del
Mundial Femenino de Futsal organizado por la FIFA. Quiero insistir en este detalle que no lo profundicé mucho en el otro video, pero ya han habido otras ediciones de esta categoría. Este es el primero que se va a organizar por la FIFA y por ende es el inicio de esta historia en esta categoría para el máximo ente del fútbol mundial y también para la propia CONCACAF. Así que así está el tema en el primer día de competencia. La verdad, buenos resultados como en el caso de Costa Rica y también de Panamá. Con bastante dificultad ese inicio para las otras centroamericanas que fueron Guatemala y Honduras, aunque positivo por supuesto para México, que empiezan a marcar su camino aquí en la región en esta disciplina. Así que como siempre quiero conocer sus opiniones. ¿Qué tal vieron a sus selecciones? ¿Qué posibilidades les ven de en los próximos días conseguir el pase a semifinales? Que ahí es en donde realmente se van a disputar el pase a la Copa del Mundo. Así que los leo aquí abajo. Por supuesto, si tienen dudas, si quieren que profundice en algo más de este tema o de esta disciplina en los siguientes videos, porque mañana nos volvemos a encontrar para repasar lo que suceda en el segundo día de competencia. Así que cualquier cosa me la pueden preguntar por acá y como siempre pedirles muchísimo apoyo. Insisto, sé que esto tal vez no llegue a mucha gente, pero sé que a quienes llega están bastante interesados y le dan mucho apoyo en calidad, insisto, calidad mayor que cantidad, así que la verdad es que aprecio muchísimo, pero si pueden dejar su like, si lo pueden compartir, si pueden comentar, suscribirse, eso me ayuda enormemente para intentar que esto llegue a la mayor cantidad de personas posibles y también pues mantener aquí un poco sostenible el canal en ese sentido. Entonces les agradezco muchísimo a todos los que siempre lo hacen, los que se quedan hasta el final de los videos y nos vemos mañana, como les decía, con más de este fútbol, de la actualidad de este fútbol sala femenino de la CONCACAF.